caminar sin hablar. Las historias nos enseñan a levantar. Y entre tanto ruido, alguien vuelve a soñar. Un gato leyendo en la noche sobre un lomo gastado de tiempo fugaz. No busca respuestas ni finales felices, lee para entender por qué le ande la voz. Un gato leyendo mientras todo se va. Queda una página viva que no se deja cerrar. Asoma un nuevo martes y ya sabes lo que eso significa. Alguien revuelve el guiso preparándose para la noche y alguien fuma un pucho en el balcón. Alguien guarda un secreto y alguien tiene sexo apasionado. Y alguien también, como vos, se prepara para escuchar Un gato leyendo. Un gato leyendo, testigo y ladrón de historias pequeñas que cambian la voz. Mientras alguien escuche, mientras alguien lea, habrá un gato en la sombra mirando el mundo pasar. Cuando apaguen la radio, cuando cierre el telón, queda un gato leyendo. Y eso alcanza por hoy. ¿Qué tal? Sean todos y todas bienvenidos, gatúbelos y gatúbelas, a un nuevo Un Gato Leyendo capítulo. Vaya uno a saber cuál, 13 me parece. Sí, 13. ¿14? No, 13. Bueno, no sé, capítulo 14, tenés razón. Estamos en vivo como todos los martes, 18 horas, 18:01 para ser exactos, por Punto Cero. Nos están escuchando a través del Twitch de Punto Cero si lo están haciendo en vivo, o a través de su página en puntocero.me. Del otro lado del vidrio, lo mejor, por supuesto, Aldana Molinaro haciendo la operación de este meca lector, ponele, y el Beto de la gente en la coordinación de aire. Y mi nombre es Martín, yo soy Un Gato Leyendo, y también pueden acceder a todos los programas que hemos hecho de la primera temporada, de la segunda temporada y las temporadas que van a venir en nuestro canal de YouTube, redes sociales, todo es Un Gato Leyendo, más fácil imposible. El día de hoy tengo el enorme placer de contar con la segunda visita, porque la anterior viniste en el contexto de Chroma Comics, de Luciano Vecchio. ¿Qué haces, Lu? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir. Siempre me suelo agradecer en el aire, en vivo, porque, nada, yo siempre digo lo mismo. Este es un lugar muy chiquito, muy autogestivo, muy de hacer, y que se copen y vengan y todo, para mí vale un montón. Así que gracias, posta. Sí, pero es un espacio muy cálido también el que generas, así que... Gracias, muchas gracias. Bueno, tengo dos serenos acá. Tengo el original, que salió, cumple 10 años y va a ser reemplazado no, pero tiene una nueva edición, 10º aniversario. Me cuesta un huevo esto a mí. Ahí está. Perdóname, Aldana, yo sé que te torturo, pero me cuesta un montón. El 10º aniversario con contenido expandido, hermoso, libro editado por Muchas Nueces, linda editorial también, y la verdad que preciosa, preciosísima edición que trajiste para compartir ahora y ver un rato. Y una presentación que se va a hacer ahora el 30. El 30 de mayo, sí, en Espacio Moebius, 19:30. Ahí vamos a estar Ahí vamos a estar todos. charlando, firmando y presentando la nueva edición. Sí, señor. Me están queriendo mandar un mensaje, pero lo vamos a leer después. Yo quería arrancar por algo muy poco periodístico, pero que generalmente no es tan bien visto, que son las autorreferencias, ¿viste? Desde el lado del que entrevista. Pero a mí me gustaría arrancar por decir que en el año 2016-2017, cuando yo tuve Mi Sereno, el primero de todos, publicado originalmente por Totem Comics en formato web. Sí, primero en webcomic. Primero en webcomic de aquel Totem Comics, que es una especie de padre espiritual de lo que es Croma, en algún sentido. Sí, totalmente hay una genealogía ahí. Hay una dinastía ahí que sigue pasando. A mí me encantó este libro, y así como a lo largo de otros invitados que han venido, yo les suelo traer lo que es mi perspectiva de lector. Lo que me había pasado con él es que yo hace poco había perdido a un amigo, un docente y amigo, que
Pedro Zambrana, que era diseñador de indumentaria, diseñador gráfico también, gran docente, y que él, cuando tengo la posibilidad de hablar de él, siempre cuento que tenía unas clases muy poco académicas, en el sentido de que no te enseñaba anatomía, no te enseñaba, era tipo lo que vos traías y él te acomodaba, pero te daba unas clases de color y unas clases de, por ejemplo, te pongo un ejemplo, él hablaba de todas cosas espirituales, hacía terapias con piedras, los chakras, ¿viste? El tarot, astrología y todo eso, que para mí siempre fue un terreno narrativo súper fértil, es muy interesante, creas o no, no importa, digo, a nivel narrativo es increíble. Y él conectaba con un montón de ese tipo de cosas. Y cuando yo leo Sereno, hacía nada, se había ido, dije, uff, esto le hubiera encantado a él. Y me había re pegado, ¿viste? Y tiene mucho de eso, del tratamiento del color a través de los villanos, bueno, de los conceptos espirituales o incluso de los chakras y todo eso. Y preguntarte por aquel primer Luciano creando este Sereno, qué te estaba pasando por la cabeza, cómo fueron tus ganas de sentarte. En ese momento vos licenciabas para DC, si mal no recuerdo. Sí, ya estaba trabajando para DC, para Marvel también, haciendo cómics digitales. Claro. Sí, con las licencias de las series animadas y eso. Claro, que para la gente que no sabe, les contamos que cuando hablamos de licencias, no es que él estaba dibujando, no sé, Wolverine y lo que sea, sino que le daban material que podría ser, por ejemplo, Jóvenes Titanes o lo que sea, y tenía que hacer historietas o contenido con esa estética. Entonces, sí, mucho Bruce Timm, como exacto. esa explica de las series animadas. Y esto llega con ganas de hacer algo tuyo. Sí, un poco por la invitación de Totem, que en ese momento eran Kike Alcatena y Fer Calvi. Entonces era como una invitación, también un desafío, un incentivo de que dos personas que yo admiraba mucho y que me formaron, me influenciaron como lector y como creador, me invitaban a jugar a empezar a habitar esa parte que yo todavía no tenía muy explorada, Claro. la autoría. Y bueno, de ahí arrancó. Y después se me mezclan un montón de cosas, como sí la fascinación por el lado esotérico, por la magia falopa Claro. y todo eso, que o sea, ahora lo veo con cierto cariño y distancia, porque como que... Y pasaron 10 años. Sí. Es una locura. Mi hija tiene 9, entonces, o sea, puede creer. Pero bueno, sí, como abrevar de todas esas mitologías. Me divertía el hecho de que son los sistemas esotéricos, no sé, como cosmologías de... Sí, las reglas esas que tienen. Claro, son y que son cosas que al superinteresantes. mismo tiempo son parte, ponerle, de nuestro mundo. Claro. Entonces, me pasaba cuando yo era muy chico que como siempre me gustaron los superhéroes, siempre me gustó la fantasía y me gustaba imaginarme cómo sería tener poderes o ¿Quién no? acceder Claro. a tocar esas lógicas, esos mundos. Me encontraba con que las prácticas mágicas espirituales en el mundo real se parecen un poco a... Claro, es lo más cerca que tenemos. Sí, un poco sí, como que la gente, no sé, te pone las manos y te tira Reiki. Si crees es un superpoder. Tal cual. Entonces, bueno, con esa lógica empecé a como armarme mi popurrí de referencias que componen Sereno, que está, bueno, sí, muy cimentado en eso como para después flashear y contar aventuras Claro. con héroes villanos. Eh, y también con una inquietud de eso, de estar haciendo un superhéroe desde un punto de vista propio y que me ponía el desafío de contar historias e interacciones con los villanos que sean más del palo Wonder Woman, Claro, tal cual. Sí. Andrómeda, como de pones a un superhéroe pacifista, ponele, pero que igual es un actor activo en los conflictos y que hace su Y que es el Sereno. intervención. Pero te pones el limitante de que no puede ganar pegando fuerte, Tal cual. sino que tenés que encontrarle alguna vuelta al conflicto. Y bueno, Sí, eso es la como- violencia por ahí no es tan explícita, sino es más simbólica, digamos. Sí. Pero bueno, eso era como
un disparador para, no sé, y también al haberlo hecho como webcomic, yo por ahí arrancaba cada capítulo, que, o sea, es una serie que cada capítulo se enfoca en un villano y un conflicto. ¿Cuántas páginas eran por capítulo en aquel momento? 13, que de hecho eso también está apoyado en la parte del calendario maya y esas cosas. Claro. Mi intención original era hacer 20 capítulos de 13 páginas para que sea la frecuencia 13-20, pero bueno, apareció la oportunidad de hacer el libro y lo cerré en 7 capítulos para darle forma y que salga. Pero bueno, esas cosas son como, no sé, estructuras que yo me pongo porque me incentivan, pero Claro. que después las rompo, las Sí, adelanto, sí. no hacen falta Después van cambiando. sostenerlas, claro. Van cambiando. Pero sí, eran 13 páginas también para, como sacábamos una página por semana, yo quería que, no sé, no duren 20 páginas los capítulos, porque después sostenerlo eso en una página semanal son 5 Sí, sí. meses. Entonces, 3 meses que son 12, 13 páginas, me parecía más, no sé, una temporada, Claro. una estación, es lo que podés mantener la atención como lector semanal. Claro, tal cual. Como un capítulo de una serie. Sí. También por eso tiene la estructura de que cada página es bastante autocontenida, como que... Eso te iba a decir, que lo que me pasaba cuando lo iba leyendo era como que te quedás. Yo hago como un ejercicio de lectura que, no sé, no, es para mí, o sea, no es para nadie más. Que es, lo leo así tipo de un tirón, y después lo vuelvo a leer mirando la puesta en página, mirando, viste, cosas, cómo se resuelve determinado dibujo, determinada cosa. Y lo que me pasa con Sereno es que te redetenés, porque decís, no sé, mirá esta puesta en página, todo así, la viñeta como juega acá con la luz y se forman los edificios, viste. Y digo, eso, al momento de empezarlo, es el layout que le dicen. ¿Ya lo vas sentando ahí? ¿Lo trabajaste con el guión previamente? No, en este momento no trabajé con guión, fue completamente experimental, entonces por ahí tenía un lineamiento o anotado un par de ideas de qué iba a pasar en esas 13 páginas, o un mapeo de si quiero que en 13 páginas esto empieza acá y termina acá, más o menos tengo Claro. que administrar la acción de esta manera. Resolví cada página puntualmente, como escribiendo y dibujando a la vez. Claro. Como arrancando por el layout por ahí y pensando como un remate de página o A lo una viñeta. Marvel Way de antes. Sí, pero conmigo mismo. Claro, por eso. Vos sos tu Stan Lee, tu Kirby, las dos Sí, cosas. y tipo anotando diálogos y después improvisándolos. Mirá qué bueno eso, está bueno. Sí, la verdad que fue un lindo proceso muy experimental, que es lo que te permite el webcomic. Claro. Por más que después corregí, prolijé para Sí, cuando sí, salió sí, el me libro. imagino, sí. Edité algunas cositas, pero sí está muy cargado de ese juego. Y el procedimiento en sí, o sea, vos hoy, y en ese momento también que laburás para las grandes marcas, digamos, para las grandes editoriales, vos venís ya te vienen con una plantilla, ya tenés como todo ahí y vos tenés que dibujar en relación a eso. ¿Parte de ese trabajo vos ya lo implementabas acá o lo tratabas de implementar acá o esto fue 100% experimental y es como, bueno, acá voy a jugar? Y es que tenía ya 15 años de experiencia de historietista, entonces como hay cosas que se van volviendo más, no sé si automáticas, pero como segunda naturaleza, como que están muy a la mano. Y todo el tiempo, no sé, por ejemplo, en ese cuadrito hay una cita random en esta composición a la tapa de claro, Spider-Man vs. de un Superman, Spider-Man, pero sí. porque me pintó, como no tiene Claro. lógica ni subtexto, pero tiene mucho de refe para todos lados. Qué lindo eso. Todo el tiempo. Muy lindo. Che, y de esa época a ahora, yo me acuerdo, te decía antes fuera del aire, que tenía el recuerdo de que en algún momento, post pandemia, habías amagado con continuarlo de alguna manera. No, pre-pandemia. Fue, o sea, cuando salió el libro, o sea, es un libro que no para de moverse. Sí, y de devolverme y de darme más cosas de lo que espero. Entonces hubo un primer momento después que salió el libro terminé otra serie en Totem, que era Tribu Escondida.
que voy a ver si este año la saco en revistita, porque me quedó pendiente el papel. Y arranqué un segundo volumen de Sereno, pero también más, no sé, viste un poco como con la inercia de que le había ido bien al primer libro, de que quería seguir estando en Totem y hacer algo para la página, pero me entró en conflicto con el hecho de que quería ponerle toda mi energía a crecer en mi trabajo en Marvel. Como había llegado a un techo del que no estaba logrando trascender. Me acuerdo que lo dijiste cuando viniste Sí, el año pasado. Claro, sí, ya me estaba pasando. Y para poder dar esos pasos sentí que me tenía que enfocar 100% y de ahí no paré. Claro. Entonces me quedó como en segundo plano la autoría, pero sí siento que le puso un tono a mi recorrido de ahí en adelante. Como hay algo inverso a lo que le pasa a muchos autores que hacen su trabajo mainstream primero y después se encuentran como, bueno, ya está, ahora me voy a hacer mi obra de autor. Yo hice primero mi obra de autor. Claro, es verdad. Satisfaciendo mucho ese lado. Como yo, un poco me pasa que si yo no hago ningún otro libro más que este, un poco estoy hecho. Estoy muy contento y no es algo que me muera por hacer esa continuación. Que bueno, lo que pasó es que la abandoné en ese momento. También porque no me gustó cómo estaba saliendo. Uno de esos capítulos está incorporado en esta reedición. El resto queda para revisar. Se revisará para después. Lo que sí me pasó durante la pandemia es que sí escribí como... También me daba cosa haberlo dejado... Tirado, pobrecito. Sí. Y me encontré con mucho tiempo libre en la pandemia y aproveché para, por un lado, traducirlo a inglés. Uh-huh. Y que salga finalmente la edición en inglés. Primero como... me acuerdo de eso también, sí. Lo primero lo subí por mi lado a ¿cómo se llama? La plataforma de cómics, que no existe más, Comixology. Eso. Y después a raíz de eso, mis editores de Marvel lo vieron y me ofrecieron escribir para Marvel. Fue como una bola de nieve que sigue funcionando mucho tiempo después de haberlo hecho. Y también escribí el guión de una aventura final, que es como medio un homenaje del qué pasó con el Hombre del Mañana, claro, de Superman. Pero bueno, está escrito ahí, ese guión está guardado. Y sí, como no tengo tiempo de hacerlo y no... ¿Y por qué pensás, porque yo tengo mis teorías, pero no sé, habría que charlarlas, ¿por qué pensás que es una historieta que tiene este recorrido tan genuinamente, digamos, querible? ¿Viste? Que lo ven editores de afuera, que acá sigue siendo un libro que gusta, pasaron 10 años, ¿no? Mucha gente revisa un libro de 10 años para atrás y dice, bueno, está bien, quedó viejo de esta manera, quedó viejo de aquella. ¿Qué te parece a vos? Después te digo yo si querés, pero ¿qué te parece a vos que el libro desprende, que siga siendo algo como que gusta? Mira, no sé, no lo pensé mucho, no tengo mucha respuesta, pero intuyo que tiene algo de invocación este libro. Volviendo a la pregunta anterior, cuando me invitaron a Totem para empezar a hacerlo, lo primero que hice yo para como proceso de preproducción fue, por un lado, leer todo lo que habían hecho Kike y Calvi hasta ese momento con Punto Rojo y con Paradox, y encontrar como ciertas notas claro, de, no sé, de lo que yo sentía que era el trabajo de ellos con su niño lector y con su adulto autor y lo que estaban dialogando ahí, y qué podía hacer, cuáles eran esas notas para mí. Me empecé a preguntar eso. Mira qué bien. Y en paralelo estaba leyendo Super Gods de Morrison, que me gusta ese análisis, que si bien es un re lindo libro. No se puede tomar como certeza, pero sí es un aporte interesante lo que hace como análisis de los arquetipos de Superman y Batman y de ahí en adelante todo lo que va apareciendo. Y sí me interesaba como tomar esas puntas y decir qué voy a invocar yo desde mi subjetividad, desde mi territorio en este momento, 2014, cuál es el arquetipo que yo quiero canalizar en el claro, mundo de... ¿Qué superdios quiero que se manifieste
que hasta ahora no haya existido. Un poco esa intención estaba, un poco pretenciosa, ambiciosa, pero también sincera, y creo que Yo algo creo de que eso eso, o sea, parte de lo que iba a decir yo es que a mí lo que me pasa con vos, con Jules, cuando vino acá también, que yo arranqué a leerlos cuando sacaban este tipo de cosas. O sea, cuando salió Sereno yo lo leí, cuando salió Alienígena yo lo leí. Y eran, se lo dije a ella, te lo digo a vos, eran voces que me parece que hacían falta eh, tener acá, leer acá, ¿no? De lo que es, en tu caso, más mainstream, en el caso de ella más under, en ese sentido. Voces de disidencias, voces que, no sé, no estábamos acostumbrados a que Superman venía, pum, te caga piña, se va, listo. Los X-Men, que yo siempre digo lo mismo, para mí es lo más inclusivo que hay en el mainstream desde su génesis, son los X-Men. Bueno, por ahí los Nuevos Titanes un poco también, pero hablando específicamente de lo que yo leía de pibe, y era difícil encontrar ese tipo de voces acá. Te lo voy a poner en silencio porque me están taladrando. Y parte de esto es que a la vez de ser una historieta ATP, por así decirlo, es una historieta que invoca todo el espíritu superheroico que estábamos acostumbrados a leer, pero traducido a algo de inclusión, a algo de traer mensajes y cosas que no estábamos tan acostumbrados a leer, o mensajes buenos en definitiva, porque sí, siempre hay mensajes, pero no siempre son buenos. Y después lo otro, que tiene que ver más con la apreciación estética, eh, creo que maneja un registro entre lo netamente artístico, súper dinámico, pero además hay algo como de animación, ¿viste? A mí me remitía en esa época, yo tengo un hijo que es un joven adulto, estudiante de música y qué sé yo, que en esa época era una criatura de 7 años, que miraba mucho ponerle Ben 10, ¿viste? Y esa onda de los villanos, sobre todo, que aparecen, tiene esa reminiscencia que podría ser perfectamente, por ejemplo, una serie animada, y los ves moverse a los personajes, los sentís moverse. sí. Creo que parte del éxito así que nosotros recibimos como lectores tiene que ver con eso, que son diseños súper copados, te los imaginaba, yo me los imagino en juguete, ¿viste? Eh, y te quería preguntar, justamente por estos diseños, ¿no? Me imagino sentándote a diseñarlo. Vos sos mucho de hacer fichas Sí, sí. y ese tipo de cosas. Y debe ser re divertido sentarte a diseñar este tipo de personajes, moverlos. Sí, el diseño de personajes es un aspecto que me reencanta, me redivierte. De hecho, en esta edición al final hay unas páginas de Sketchbook Ya las mostramos. donde se ve la primera versión que apareció. Están después de esto. ¿Me pasé? Sí. El personaje lo Acá. diseñé originalmente en un taller que daba Pato Oliver de creación de personajes. Y bueno, Ahí lo está estamos como viendo en pantalla, ¿eh? esa proto primera versión que ya tenía casi todos los elementos que se conservaron después. Es medio un Jack bueno. Frost acá. Sí, de hecho, mientras estábamos haciendo el taller, salió la peli de Sí. Los Guardianes que aparecía Jack Frost y como que yo ya lo estaba Lo estabas dibujando. dibujando y dijiste, oh, puta, se reparece. Sí, pero bueno, eso también te da pautas cuando, no sé, yo no creo mucho en... O sea, existen esas coincidencias, existe el hacer contacto con Sí, puede ser, sí, algo tal que cual. está ahí dando vueltas. También viene... Es reanimación esto, bro. Bueno, yo estudié animación, trabajé al haber trabajado en tantas cosas que licencian series animadas, Claro, también te tiene queda. esa lógica de diseños de personajes que son fácilmente reproducibles por cualquier dibujante, tienen los mínimos elementos para hacerlos reconocibles, el tema de los 3 ojos es una constante que se va Claro. repitiendo los distintos diseños. Y si no tiene 3, tienen 4 y como el tema de los ojos y la visión es como
punto central. Sí, de donde salen los diseños para todos lados. Y bueno, después el uso de color también fue un Sí. poco desde un limitante, una potencia. Claro. Como para poder hacer una página todas las semanas que sin que... Y aparte poder dormir y tener vida. Claro. Además también es esto o sea, cuando vos ves los bocetos que estábamos viendo acá, vos los ves, ya sea que los veas como dibujante o como un espectador, digamos, vos ves el trazo, ves el lápiz, qué sé yo, pero cuando accedes al material ya publicado, ves el tratamiento que la línea en muchos casos ya tiene un color diferente a cuando es Sereno, a cuando es el humano, los villanos que aparecen, por ejemplo, los azules son todos azules, las líneas son azules, ese tipo de cosas, me imagino que es más difícil hacerlo que después encontrarte y leerlo. Onda, no sé, uno está acostumbrado ya que dibujes en digital o que dibujes a mano, digo, a dibujarlo. Y después tenés que estar revisando, a ver, no, a esto le tengo que hacer la línea de esto y ir repasando lo que ya hiciste. Sí. Es un temazo ese. Che, y vos pasaron 10 años, ¿no? De la primera edición de Sereno. Encontrarte ahora con ese primer Luciano, ¿no? Que me imagino que además de ternura y qué sé yo, digo, ¿qué te encontrás? El libro me sigue re gustando. El original. Hoy lo volví a leer antes de venir, después de... Hace un tiempito que no lo leía. Y no sé, algo que me funciona todavía. También me gusta pensar, o a veces me da la impresión de que en esto de estar como queriendo invocar algo, Ujú. como que se armó medio algo como de lectura arcana, como de, viste, cuando agarras una carta Sí, de sí, un tarot, tarot. y vos lo interpretás como, te interpela cada vez que la leas, según cómo vos estés, según de qué te esté atravesando, te dice algo. Y algo, me da la sensación de que este libro, sin quererlo, sin buscarlo, tiene como ese gustito. Sí, Como ¿sabes que que cada sí? vez que lo... Pues me pasó a mí que agarrarlo en distintas instancias a lo largo de estos 10 años, volver a leerlo y encontrarle que me diga distintas cosas. O que mi atención se vaya Sí, a distintos momentos o a distintos diálogos que te impactan. Eh, no sé, creo es verdad eso. Y creo que también tiene que ver con la temática que trata, porque luces y sombras en el espectro humano tenemos todos en diferentes momentos de nuestra vida. Y la temática esta de repente encontrar el miedo a, no sé, a la oscuridad, el miedo a los seres humanos siendo controlados, como creo que es en el capítulo 2, cuando son controlados por los medios, entre comillas, que entonces vos lo vas leyendo y lo que Sereno dice o la actitud que toma para determinada cosa o la ayuda que tiene de los compañeros que están del otro lado, son cosas que, por ejemplo, si estás mal y justo te enganchaste con esa página, decís, ok, como que te trae algún tipo de paz, ¿viste? Te trae como un tipo de conexión ok, no está todo tan mal, es por acá. Y seguir, ¿viste? Con tu vida personal, digo, ¿no? Sí, sí, sí. Es que, bueno, también creo que para eso hacemos superhéroes en un punto. Si bien creo que el género está tiene tanta historia que lo consumimos también como entretenimiento y ya, pero tiene una raíz en buscar aspiracionales de cómo transcurrir un conflicto o Sí. cómo empoderarte ante una dificultad. Entonces también era un parte de la búsqueda de, bueno, voy a diseñar este personaje, este superhéroe, como que quisiera, qué arquetipo yo quisiera Sí, incorporar bajar. un poquito, por un rato, aunque sea. Claro. ¿Qué poder me gustaría tener? ¿A quién le quiero pedir ayuda? O si decís como, no sé, ¿qué haría Superman? Bueno, ¿qué haría Sereno también? Claro, y sí, en un momento dice, este es un trabajo para Sereno. Sí, sí, está. Esa frase está. Tenemos que hacer una tanda. ¿Te quedas un ratito más? Claro que sí. Vamos a una tanda, saludamos a la gente que está del otro lado en Twitch, a Portal Comic, que dice Grosso Luciano, le mandamos un abrazo grande, a Alberto Scioliadis también, que estaba por ahí mandando mensaje, ahora después lo voy a buscar para leerlo bien. Tandita Aldi y ya volvemos.